Hola, yo soy Sebas, tengo 27 años y en julio del año pasado abrí una librería en Texcoco, Estado de México, que se llama El Reilete, y te quiero compartir cómo fue mi proceso de abrir esta librería. El Reilete surgió de una idea. Un día dibujé en un pizarrón que está en casa de mis papás cómo me imaginaría que podría ser una librería. Les compartí la idea y no estaban muy seguros de si solo estaba fantaseando o lo decía en serio, y me dijeron como, a ver, cuéntanos más. Y entonces como que me puse a desglosar más o menos en costos yo cuánto pensaba que me iba a gastar en abrir una librería, y se dieron cuenta que era en serio y dijeron como de ok, esto es real. Y a partir de ahí me apoyaron mucho mis papás y Sam en planear este proyecto. Lo primero que me propuse hacer fue entender cómo funciona el negocio de las librerías. Yo ya tenía una idea porque había trabajado con editoriales, con distribuidoras, había hecho colaboraciones. La idea de la librería viene de... Pues la tenía un poco desde hace tiempo, pero no lo veía realizable. Y cuando acabé mi maestría, estudié literatura inglesa. Bueno, hice la licenciatura en literatura inglesa, luego la maestría en literatura comparada. Y yo era profesor ahí, y la verdad como que tenía ganas de tener un proyecto más, ¿cómo decírselos? En la academia, quizás, ¿no? O sea, sí me hubiera gustado estar en la academia en algún momento, pero la verdad es muy difícil, muy difícil. Bueno, no es muy difícil, más que difícil, porque creo que también como que se exagera en lo complicado que puede ser la academia. Más que eso, es como muy decepcionante a momentos. Y eso que yo, de nuevo, como siendo una persona que no estoy hablando tanto desde este espacio de muerte a la academia, no sé qué. No, yo estoy hablando desde un espacio en el que sí me interesaba participar. Pero los requisitos a veces son absurdos, las dinámicas no me gustan, como que llegó un punto en el que dejó de parecerme interesante, ¿no? Y creo que iba más por ahí que con otras dinámicas que luego mucha gente critica. Y pues cada quien tiene sus decisiones, ¿no? Y sus motivos, para mí fueron esos. Y me empezó a interesar más tener espacios independientes, como la librería, y bueno, como las librerías independientes en general, no sé, más como los talleres que son quizás más autogestivos, no sé cómo decirlo. Y pues ahí fue que pensé como de, ay, pues debería ser una librería. Y me puse a ahorrar el dinero de mis becas, ¿no? Porque pues las maestrías, los posgrados en México te dan un dinero, pues, no de rico, pero pues sí considerable. Ahorré ese dinero y con ese dinero, pues ya no abrí la librería. Y al principio mi idea era abrirla en la Ciudad de México. Estaba muy decidido, no estaba muy decidido, pero esa era la idea original. Y luego me puse como a esquematizar por colonias para ver en qué colonias ya había librerías, en qué colonias no había librerías. Y como que vi que hay ciertas colonias que tienen muchas librerías, ¿no? La del Valle, Coyoacán, la Roma, incluso la Condesa. Y entonces como que pues toda la idea hubiera sido como irse a lugares donde no hay tantas, ¿no? Y ahí como que pensé como de, bueno, puede ser más hacia el norte o hacia el oriente. Y dije, bueno, pues si ya me voy a ir al oriente, mejor me voy a Texcoco, ¿no? Que es de donde yo soy. Y por eso pues decidí abrir la librería acá. Ha sido una bronca medio logística, porque yo pues vivía y vivo a la fecha en la Ciudad de México, entonces tengo que viajar mucho, ir y venir. Pero la verdad ha sido una experiencia muy gratificante tener una librería descentralizada. Son otras dinámicas a las que yo estaba acostumbrado, de pues frecuentar principalmente librerías en la ciudad, de ir a espacios como de cultura en la ciudad, pero aún así está muy 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 padre. Que otra cosa que yo creo que es pues importante aclarar o compartirles es que mi trayecto en redes sociales y como con la librería van muy de la mano, porque pues justo yo empecé grabando reseñas pensando que estaba un poco cansado, que sentía que en todo BookTube se hablaba de los mismos libros que estaban en el canon, y que había mucha literatura pues principalmente latinoamericana, que es muy padre, ¿no? Y contemporánea, y que fue un mundo en el que yo empecé a adentrar y que yo no veía reseñas de eso ni videos de esos libros. Y entonces pues empecé a hacer videos, la verdad, sin mucha expectativa, ¿no?
Y así les soy honestos. Lo que pasa es que una vez fui a una presentación donde estaba Diego Rusarín. Y no sé, o sea, me cayó gordo, pero aparte dije, este güey no le sabe a los libros. ¿Y cómo puede ser que hay tanta gente que sí le sabe y que no hace contenido, ¿no? Entonces yo dije, bueno, pues puedo intentar hacerlo. Empecé con las herramientas que tenía y empezó a funcionar. Y luego sucedió que pues mucha de la gente que yo admiro me empezó a seguir, ¿no? O sea, poetas, editores, gente que tiene librerías. Y a mí me empezó a entrar unos pinches nervios, pero cabrones, así duros. Y yo dije, a la mierda, ¿qué puedo hacer, no? Y la verdad dejé de subir videos un tiempo, porque yo siento que ese es como el objetivo de mucha gente que hace contenido. Empecé, digamos, como a recibir, no sé, colaboraciones y un montón de libros, pero la verdad como que me sentía ya muy comprometido a decir pues lo que se tenía que decir, ¿no? Y como a dar buenas opiniones, aunque siempre les dije como de, güey, yo voy a decir lo que pienso, ¿no? Y también mantenerse al día con las novedades, pues era muy pesado, ¿no? Y entonces como que todo era leer por chamba. Leía o por la maestría, o leía por las redes sociales, y como que había perdido ese espacio de leer para disfrutar. Y dejé de subir videos como casi un año, y ahorita como que pues lo estoy retomando, y siempre me gusta hacer cosas medio diferentes y así. Pero la verdad fue gracias a las redes sociales que pude ponerme en contacto pues con mucha de la gente de la industria del libro, que de pronto siento que es una de las cosas que más me preguntan cuando hago contenido de libros, como de, oye, ¿cómo tienes los contactos de las editoriales? Y pues muchos los hice de ahí, ¿no? O sea, a lo mejor no conocía a la persona de ventas, pero conocía, no sé, a la persona de marketing. Y luego muchos otros los hice pues trabajando propiamente en librerías, ¿no? Como les digo, trabajaba en El Desastre. La verdad es como siempre más difícil tener el contacto de las editoriales más grandes, como, no sé, Penguin, Planeta. O sea, hay editoriales que directamente no me pelan, o sea, ni me contestan los correos, nada. Y obviamente es frustrante, pero a mí con quienes más me interesaba trabajar era con editoriales independientes. ¿Cómo mentirles? O sea, la verdad que sí me daba miedo, ¿no? Dije, una librería en el Estado de México que solo tiene editoriales independientes, pues como que siempre corres el riesgo de que sea un proyecto que fracase, ¿no? Y a mí eso me preocupaba mucho, porque creo que pasa que hay varios como errores en la percepción que tenemos, ¿no? De que los escritores como más canónicos son más vendidos, que sí me los piden mucho, sí se venden mucho, supongo yo. Pero también algo que no considera la gente es que es un mercado donde tienes mucha más competencia. O sea, no sé, un libro de Borges, que me encanta Borges, lo puedo tener yo en el Reilete, he tenido libros suyos, pero también lo puedes conseguir en el Sanborns, en muchas otras librerías, ¿no? Estos libros que son más de nicho, muchas veces los tienes que promocionar tú, ¿no? Y que vender tú y que ofertar tú. Y por eso como que estos proyectos editoriales, estos proyectos de librería dependen muchísimo del trabajo del librero. Es fundamental, ¿no? Porque se trata de generar la plática, de generar la recomendación, de generar interés en lecturas que las otras personas quizás no conocen. En ese sentido, los libros son espacios de convergencia. Los libros son un objeto tan bello que se presta mucho a formar comunidades. Y creo que esa es la fortaleza real de las librerías y que sucede en muy pocos espacios. Sí, justo, las librerías son espacios que funcionan en la medida en la que se sienten vivos.
Yo no sé qué tanto sucede esto en otros negocios, pero por ejemplo, muchos de los clientes que frecuentan el Reguilete ya se van conociendo entre ellos, ¿no? Y se van haciendo amigos. Hay grupos de amigos que han surgido de la librería. Y eso a mí se me hace una cosa genial, ¿no? E increíble. Y creo que esa es como la magia del espacio. Otra de las cosas que yo creo que es fundamental de las librerías es el catálogo que tú eliges. Hay gente que quizás se pregunte si creo que vale más la pena tener libros desconocidos que libros conocidos. Creo que más allá de eso, para mí ha dependido mucho de confiar en los libros que yo vendo, de confiar en los libros que sé que me interesan y que tienen una importancia. Creo que a diferencia de otros negocios, como, no sé, una tortillería, una refaccionaria, donde la gente va buscando un producto en específico, necesita ese producto sí o sí, las librerías operan de manera muy distinta, porque creo que igual es un problema del capitalismo tardío en general, pero siento que los negocios cada vez están más hechos para que la interacción humana sea lo menor posible, ¿no? O sea, realmente en este otro tipo de negocios que les comento, la venta es una simple transacción impersonal. Hay librerías que creo que Vargas Llosa les decía libródromos, no sé, como Gandhi y Sótano, que todo bien, cumple una función, pero si lo piensan, funcionan como funciona un supermercado, ¿no? O sea, todo está indicado perfectamente para que puedas navegar solo de la mejor manera posible, y así como entiendes dónde están las verduras y dónde están los productos higiénicos, en estas librerías entiendes muy bien dónde está filosofía y dónde está poesía y dónde están las novedades. Y cuando interactúas con un librero, y aquí no estoy culpando a los libreros, ¿no? Porque al tener un catálogo tan grande, es imposible estar familiarizado con todos los libros que tienes. Al contrario, yo creo que hacen una chamba muy buena, considerando pues las horas que trabajan, los recursos que tienen y pues lo que les piden, ¿no? Hacer. Pero en una librería pequeña, tomé un curso una vez con una librera y escritora argentina que se llama Cecilia Fanti, y decía que era imposible tener todos los libros que existen en el mundo, ¿no? Por eso es muy importante que cures tu catálogo. ¿Por qué? Porque la idea, al principio, alguien va a llegar y te va a preguntar por un libro, y tú le vas a decir, no lo tengo, pero te recomiendo este, ¿no? Y en las librerías eso funciona. O sea, ¿en qué otro negocio funciona? No puedes llevar a una refaccionaria y pedir, no sé, piezas para un Civic y que te den piezas de un Corolla. Simplemente no funciona. Pero en las librerías sí funciona. Y en una situación ideal, mientras tu catálogo va creciendo, es, sí tengo el libro que quieres y también te recomiendo este otro. Y hay una parte muy humana ahí, ¿no? Que simplemente no es puramente una perspectiva económica de vender y vender y vender. También se trata, como les decía, de interactuar, ¿no? Y de platicar, porque pues la verdad muchos de los clientes que han venido como que con el tiempo se han vuelto mis amigos, y todas las pláticas surgen de libros. Los libros no solo crean comunidades, como les decía, crean conversaciones, ¿no? Algo de lo que siempre se puede platicar es de libros. Entonces no es propiamente tener libros menos populares o más populares, es consolidar un catálogo en el que tú te sientas cómodo, ¿no? Y eso es lo más importante desde mi punto de vista a la hora de abrir una librería, la consolidación del catálogo. Ya después de eso, pues hay muchas cosas, no sé, materiales, espacio, etcétera. Pero la identidad de la librería propiamente y su esencia y como su carta de presentación está en el catálogo. Cosa como con las librerías argentinas, algunas, ¿no? Que a mí se me hace muy padre, que como que siento que, por ejemplo, aquí si viniera alguien por el último libro de AMLO o de la 4T o de lo que sea, pues no lo tendría.
Y hay librerías como que sí lo tienen porque pues apuntan a vender puros bestsellers. Y hay librerías que no lo tienen porque la lógica es como de, güey, qué oso tener ese libro. Y sí, ¿no? Cuando tu apuesta es tener muy curado el catálogo, sí da un poco de pena. Es como si tuvieras, no sé, un cine de arte y en la cartelera estuviera Infinity War. Como que a lo mejor está medio snob, pero siento que sí te quita credibilidad ante cierto público. Y entonces lo que hacen las librerías argentinas es que todos esos libros que da como pena mostrar, los tienen, no sé, en la bodega o como bajo el mostrador, ¿no? Porque otra cosa que es importante es que muchas veces la gente que esté interesada en esos libros, y de nuevo no lo digo como de una manera despectiva, pero realmente no están interesadas en los libros. O sea, no es como que su pasión sea leer, ¿saben? Su pasión es la política, su pasión son otras cosas. Entonces, son clientes de paso, que no por eso los menospreciamos, simplemente son otro tipo de clientes. Y esta librerías como esta, más bien apuntan a la permanencia, no apuntan a que la gente se quede, a que la gente esté aquí. Y como dijera el buen pirata de Culiacán, ahí nomás quedó pariente, ahora a contar y registrar todo esto. Otra de las limitaciones y de cosas que tienes que considerar si estás pensando en abrir una librería es el espacio. Los libros como objeto y como producto de venta tienen pues esa gran desventaja que es que ocupan muchísimo espacio. Entonces tú tienes que elegir muy bien cuántas copias de cuáles libros necesitas y qué libros quieres y qué libros no quieres. Esto va un poco de la mano con la idea y el problema del catálogo que les compartía. Pero entonces, no sé, hay veces que de un libro que tú no pediste te llegan 15 libros y eso te mete en un problema como librería porque no tienes dónde poner esos 15 libros. Y muchas veces no se trata de que no los quieras vender o no vaya con tu catálogo, se trata de que sabes que no se van a vender. Y que un libro se venda o no, no depende exclusivamente de qué tan bueno o malo sea el libro. Yo estoy convencidísimo, y va a sonar un poco soberbio, pero ni modo, toca soportar. Estoy convencidísimo de que 99% de los libros que hay en mi librería son excelentes. Y que de este libro que llegan 15 en el servicio de novedades, también son excelentes. Pero son libros que yo sé que no se van a vender aquí. Y eso tiene que ver con una serie de circunstancias que son ajenas y son extrañas y son misteriosas. En los libros muchas veces se vende mucho el libro que tú no crees que se va a vender. A veces no se vende el libro que crees que se va a vender. Pero los libros que no se venden muchas veces sí se podrían vender en otros espacios. Entonces, cuando tú recibes libros que no pediste en grandes cantidades, pues muchas veces es como una manera de las editoriales de decirte como de, oye, queremos que esto se exhiba, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú recibes un montón, no lo pones en el librero, lo pones en la mesa, ¿no? Lo pones en las novedades. Y ya que va bajando la pila de libros, pues entonces sí pasa a los libreros, ¿no? Y como que un poco te obliga a exponerlos. Yo no tengo almacén, ¿no? Bodega, no hay aquí. Todo el stock está expuesto. Pero digamos que si tuviera, ¿no? O en las librerías que sí tienen, pues muchas veces cuando suceden estas cosas, en lugar de exponer el libro, ¿qué dices? Pues voy a mandar 10 al almacén y voy a tener 5 aquí, que son los que quiero exhibir y mostrar. Entonces, el espacio es fundamental. Las librerías en sí mismas proponen ya una especie de recorrido. Hay un libro que publica el Fondo de Cultura Económica, por acá les pongo la portada, porque no recuerdo el título, pero resulta que en Italia hay toda una escuela para ser librero. Tú puedes ir a la universidad a estudiar cómo ser un librero. Y parte de lo que te enseñan es que todas las librerías proponen un recorrido, ¿no? Dependiendo de cómo tienes las estanterías, de cómo pones los anaqueles, tú invitas a la gente a que navegue tu espacio de una u otra manera. Entonces es muy importante que tengas claro qué tipo de recorrido quieres proponer, con cuánto espacio cuentas, con cuánto espacio de anaquel cuentas, ¿no? Que son cosas muy diferentes. Y entre la unión de las limitaciones espaciales y el catálogo que buscas, pues va a surgir el catálogo de tu librería, que no va a ser el catálogo ideal. El catálogo ideal de cada persona pues es un librero, ¿no? O sea, yo quisiera tener solo los libros que a mí me gustan y tener 1000 copias de cada uno, pero tienes que pensar que pues
una parte importante de la librería es aceptar la diversidad lectora, ¿no? Entonces, no pienses en tus gustos, en tus necesidades como lector, piensa en lectoras y lectores que conoces y piensa en qué podría interesarles. Tienes que ser muy curioso, ¿no? Tienes que abrir tu perspectiva e intentar aceptar libros que quizás en otras condiciones pues no aceptarías. Cosas que más me preguntan es sobre el nombre de la librería. ¿Por qué le pones El Reguilete? ¿Cómo decides cómo nombrar una librería? Curiosamente, el nombre yo creo que es de las últimas cosas que tienes que elegir en todo, pero un muy buen amigo me dio una vez un gran consejo y me dijo que los nombres realmente no significan nada. Un nombre no significa nada en sí mismo. Lo que le da significado al nombre es lo que está detrás de él. Si uno piensa, esto es lo que él me decía, con la cabeza fría en los nombres que a ti te gustan, de no sé, de cafeterías, de editoriales, de librerías, si lo piensas aislado de todo lo que hay detrás de eso, no significan absolutamente nada. Son los espacios mismos los que le han dado significado a la palabra. Entonces el nombre pues no te tiene que preocupar tanto. Hay unas cosas que yo sí tomé en consideración. Definitivamente quería que fuera un nombre en español, porque no me gustan mucho los anglicismos. Y me gustan mucho los lugares que tienen nombres en inglés. Como que se me hace... Aquí va a salir mi parte más facultad de filosofía y letras, pero se me hace estar subyugado a una lógica colonial, ¿no? Entonces, claramente quería que fuera en español. Y luego pensé en qué nombres me gustaban. Y pensé mucho en las editoriales de medio siglo, como los proyectos de escritura de, no sé, de los 60, 70 del siglo pasado en México. Muchos tenían conceptos muy puntuales, no abstractos, en objetos, y eran así como concretos y al punto. Pensaba, por ejemplo, en esta colección de Joaquín Mortiz que se llama El Volador, y dije, eso está padre, ¿no? Y a mí me gusta mucho Salvador Elizondo. Ahorita les muestro un recuadro de Elizondo que está en el baño. Entonces, mientras yo trabajaba en esta otra librería en El Desastre y estaba haciendo las ñoñerías que me gusta hacer en mis ratos libres, estaba leyendo una tesis sobre Salvador Elizondo y específicamente sobre las revistas que dirigió y en las que colaboró. Y la revista más notable de estas se llamaba Snob, o S.Nob, mejor dicho. Él no era una buena persona, o sea, no hay ni cómo darle la vuelta. Era una persona pésima, era un gran escritor, pésima persona. Y entonces muchas de las personas que colaboraban en esta revista llegó un punto en el que se hartaron de Elizondo y fundaron su propia revista que se llama El Reguilete. Y yo dije, ese nombre está increíble. Y busqué a ver si no había otros espacios que lo utilizaran. Me pareció que no. Y dije, bueno, entonces yo voy a ponerle así a mi librería. Cumplía, como les digo, el requisito de ser una palabra en español, que para mí era importante. Pero también creo que cumplía una cosa que a veces se deja de lado y que creo que no hay que dejar de lado, que es que sea algo que se pueda representar de manera gráfica con relativa sencillez, ¿no? Si tú eliges un nombre muy abstracto, pues... va a ser difícil, ¿no? Va a ser difícil. En algún momento consideré, por ejemplo, Falstaff, ¿no? O ponerle como nombre de algún personaje de literatura, pero justo como que dije, y luego visualmente, ¿cómo lo representas, ¿no? Y pues aparte de todo eso, hay como ya una cosa conceptual que me gusta mucho de los reguiletes, es que los reguiletes no sirven para nada, ¿no? O sea, son objetos de ornamento que están hechos para ser bonitos. Y a mí, yo creo que yo empatizo mucho en ese sentido con cómo veo yo la literatura. Creo que en redes sociales hay como mucha esta idea de que leer te va a hacer mejor persona, ¿no? De que los libros son parte importantísima de tu desarrollo personal. Y siento que sí hay una parte muy humana en eso, pero no intelectual. Que parte importante de cómo y por qué los libros nos hacen crecer es que los libros nos obligan a detener el tiempo. Los libros son objetos para y por el ocio. Si un libro de literatura lo estás consumiendo desde un punto de vista utilitario y no de goce y de placer,
para mí eso pierde ya todo el sentido de la lectura. Y también por eso el reguilete se llama así. Me parece como una especie de metáfora de cómo entiendo yo la literatura. Y ya como último apunte de un poeta inglés que se llama Samuel Taylor Coleridge, que me gusta mucho, y se llama la arpa eólica, ¿no? Y las arpas eólicas eran unas cositas que se ponían como en las, no sé, en las casas, y entonces cuando el viento pasaba se hacía como una especie de melodía. Se me imaginan un poco como las cosas que cuelgan las abuelitas en las, pues en las puertas, y como que tú empujas con la puerta y suenan, ¿no? Así muy lindo, pero esta funciona con viento. Y Coleridge dice algo así como, claro, los poetas somos como el arpa eólica, ¿no? La poesía no está en nosotros. Necesitamos un viento, que puede ser lo que sea, puede ser Dios, ¿no? Puede ser el amor, puede ser la inspiración. Realmente no es específico en eso. Y dice, y nosotros solo convertimos ese viento en música. Y como que esa idea del aliento, ¿no? Del viento, de la oralidad, específicamente en relación con la poesía, me pareció muy bello y me pareció muy similar a cómo funcionan los reguiletes. Y yo dije, bueno, pues de aquí soy, ¿no?